Y para hablar sobre estos últimos acontecimientos respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, saludo con gusto a Arturo Ponce, quien es catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos y compartir este momento con ustedes. Agradezco mucho. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Qué impacto tiene esta movilización que da a conocer el presidente ruso Vladimir Putin? 300,000 reservistas. ¿Qué impacto tiene? Este impacto que tiene es fundamental porque lo que está evidenciando, de acuerdo a lo que se han estado dando los datos por parte de diversas fuentes de inteligencia, tanto europeas como estadounidenses, es que Vladimir Putin no ha tenido la capacidad para poder llevar a cabo la ofensiva que se había planteado desde febrero pasado. Y lo que acontece con ello es que, además de no haber podido controlar los territorios, por ejemplo, de Donbass o Kherson, está identificando que su capacidad militar no es la que se pretendía establecer, digamos, en su discurso permanente, aquel de la gran potencia. Ahorita con esta acción lo que está también tratando de llevar es a cabo un discurso nacionalista, demostrar que tiene el músculo militar, que tiene la convicción permanente de una población que en todo lo va a apoyar, pero lo que estamos viendo es de que a razón de que se numeró, de que van a ser 300,000 los que van a estar de nueva cuenta ahora allí en el frente ucraniano, una buena cantidad de ciudadanos rusos, sobre todo jóvenes, entre 18 a 35 años, han estado buscando las salidas por donde pueden. Hay que recordar que también Rusia no puede tener salida aérea ni tampoco carretera o bien marítima hacia el resto de países de la Unión Europea o de otros países de la región. Y esto está complicándosele en términos de la imagen en cuanto a que tiene pleno control de una guerra que lo que ha demostrado el gobierno del presidente Zelensky es tener un pleno control de su país, un pleno control también incluso de la frontera este en la cual está el conflicto y que hemos ido viendo que de febrero el presente mes de septiembre han ido recuperando posiciones y eso ha sido muy importante tanto para la imagen al interior de Ucrania, pero también a nivel internacional. Es cierto que tiene el apoyo pleno por parte de la OTAN en términos del suministro de tecnologías, así como de equipamiento militar, y esto le ha dado un soporte mayor a la ofensiva que ha estado permanentemente llevando las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero también hay otro elemento que es muy importante a considerar en estas situaciones, y es lo que se viene en los próximos meses. Comienza precisamente esta parte de Europa a bajar las temperaturas, y estamos hablando de temperaturas por bajo de los 15 grados centígrados, comienza a llover y esto paulatinamente llegará al invierno y puede atascar a las tropas rusas, de igual forma a las tropas ucranianas, pero las que estarían más comprometidas en este caso son las rusas, que además se ha demostrado también por los análisis de las distintas fuentes de inteligencia europeas y estadounidenses de que las tropas que están ahí destacadas por parte de la Federación Rusa no están debidamente entrenadas, aparentemente así era, y lo que ha demostrado es que no tienen la capacidad ni el entrenamiento ni la capacidad logística para enfrentar una guerra de largo alcance. En el discurso Putin es lo que ha estado tratando de decir, que sí puede tener una guerra duradera hasta que sea necesario, e incluso el ministro de Defensa se ha atrevido a decir que también si es necesario, más allá de estos 300,000 reservistas, estarían en condiciones de poder tener a su disposición 2 millones más a partir de pues la juventud rusa, que en algunos casos sí coincide con el discurso de Putin, pero que vemos que hay otros tantos que no. De hecho, en estos días, a partir del anuncio, por ejemplo, en la ciudad de Ekaterimburgo ha sido una en donde ha habido más respuesta negativa, incluso enfrentamientos con las distintos órdenes policíacos de este país, y que hasta la fecha, más o menos hasta hace unas horas, más de 1,500 personas, cuando menos se tienen reportadas, han sido detenidas por estar en contra de este proceso de esta guerra. Arturo, ¿qué mensaje manda con esto que da a conocer Vladimir Putin? ¿Cuál es el mensaje que manda en general, tanto al interior del país como al mundo, con esta fortaleza que se da por estos 300,000 reservistas? ¿Qué es lo que, porque también al interior la población comenzó a manifestarse desde el día de ayer?
Así es un mensaje en dos vías. Una es el de mantenerse como el líder eterno, vamos a ponerlo de esa manera, en la Federación Rusa, es un autócrata. Y por el otro lado, tratar de recuperar la imagen que ha tenido Rusia y que hemos ido viendo a lo largo de la historia de esta nación. Empecemos, por ejemplo, con Pedro el Grande, pasamos por Catalina la Grande y en la época de los soviets. Es decir, una nación con capacidad de ser potencia, que anhela ser potencia, que desea ser la potencia número uno, pero que hoy lo que estamos observando es que esa potencia no lo es, no tiene las capacidades para poder enfrentar y ni siquiera en ese gran campo de batalla que sería la guerra que está teniendo con Ucrania, con una antigua ex república soviética que ha buscado y ha redefinido su papel para sí misma y ante el mundo, siendo una nación democrática, una nación abierta al mundo y que no necesita ya de la tutela de Moscú. Y eso es un asunto muy importante. A Vladimir Putin, por eso permanentemente en estos discursos que ha dado a la televisión pública y con ello al mundo, refrendar no solamente que tiene la capacidad para poder invadir a una nación como Ucrania, sino la constante retórica que ha estado estableciendo de que cuenta con las ojivas nucleares permanentes para llevar a cabo, de ser necesaria, una guerra en estas características. Precisamente ayer el presidente Joseph Biden, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, reiteró que una guerra de estas características nadie la gana, todos la perdemos, el planeta prácticamente sería aniquilado en las condiciones que hoy vivimos, y precisamente en ese sentido hay que estar entendiendo el discurso de Vladimir Putin. Se antoja ya un hombre acorralado ante sí mismo, ante la opinión pública internacional. Y un elemento más, si me lo permites, es el hecho de que China ya lo ve como una especie de pequeña colonia, una colonia de la cual puede obtener una cantidad impresionante de recursos estratégicos, como puede ser el petróleo y otros tantos elementos que son necesarios para la industrialización china. Y eso es un elemento que hay que estar ponderando ahora que se está abriendo otro frente de guerra, que lo vemos en el mar de China. Entonces, se están conjuntando geopolíticamente dos escenarios, uno talazopolítico en el mar de China y el otro geopolítico que tenemos al este de Europa, y que en ello un rol que quiere permanentemente jugar es Vladimir Putin como una especie de jugador de alto nivel, alguien que puede definir la balanza del orden internacional en el cual estamos actualmente comprometidos. Sí, Arturo, ya por último, estamos a par de días de que se cumplan 7 meses de que inició el conflicto. ¿Cuál sería el balance tanto del mismo conflicto como en el tema económico y el impacto hacia otros países? Yo creo que el impacto ha sido severo también para los europeos. Han tenido que estar buscando políticas de restricción para el uso de hidrocarburos. A ellos también les es complicado debido a que han ido teniendo cierres paulatinos del suministro del mismo a través del Nord Stream, y esto es muy importante. Han estado buscando otros canales para obtener dichos recursos estratégicos para lo que se viene, en efecto, el invierno. Pero también la cuestión en términos de una recesión, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y que la vida se ha estado complicando para los europeos en cuanto a sus tasas de inflación. Pensemos en Gran Bretaña, que tiene un problema severo ahorita para poderla controlar. Lo que vamos a ver en los próximos meses también se va a complicar, por ejemplo, las cadenas de suministros. Vamos a empezar a ver tasas altas de intereses. Algunos expertos confían en ello, que así va a suceder mientras esta guerra no tenga una finalización. Digamos que aquí lo que estamos viendo, y si me lo permiten de este comentario, es una guerra de desgaste. Es decir, Rusia apostando a que tiene los recursos económicos y financieros que le pueda proveer la venta de sus hidrocarburos a países como la India o la República Popular de China, y por el otro lado a seguir controlando desde los países de la Unión Europea y los Estados Unidos y sus aliados este bloqueo de evitar compras o activos que te vengan de Rusia o bien de estos países hacia esta nación, y tratarla de constreñir económica y financieramente. Yo creo que los meses que vienen, a partir, yo diría, noviembre a febrero del próximo año, van a ser claves para definir cuál va a ser el siguiente escenario. No podemos hablar todavía de una finalización de una guerra, sino cuál va a ser el siguiente escenario en términos
ahora no solamente de la acción militar, sino de las acciones económicas y también de los que se van a ir sumando como aliados alrededor de la figura del presidente Zelensky y también de las necesidades europeas de ir tomando también una posición de ventaja en este nuevo panorama geopolítico que se está presentando a nivel mundial. Por supuesto. Arturo Ponce, catedrático de la UNAM, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este análisis para el auditorio de Milenio Televisión. Al contrario, estoy muy agradecido con ustedes. Que tengan muy buena tarde. Gracias.